Me encontraba sentado a la pequeña mesa de mi departamento en Sao Paulo. La luz del sol entraba a raudales a través de la ventana, pero yo solo podía ver sombras. La pantalla de mi computadora brillaba intensamente, reflejando la realidad que tanto intentaba evitar. Revisé mi cuenta bancaria una vez más, con la esperanza de que, de alguna manera, los números hubieran cambiado. Pero no. Estaban ahí, igual de escasos que siempre, y la ansiedad comenzó a corroerme desde adentro. Era un ciclo interminable. Mirar la cuenta, recordar las deudas acumuladas, pensar en las fiestas a las que quería asistir y que, con cada día que pasaba, se volvían más inalcanzables. Necesito salir de aquí, murmuré para mí mismo, mientras me pasaba una mano por el cabello desordenado. La idea de liberarme de esta angustia me llevó a pensar en mi padre, Joao. Su casa, con su jardín descuidado y sus recuerdos polvorientos, era un peso que podría convertir en una solución. Decidí que era hora de visitarlo. Al llegar a su hogar, la familiaridad del lugar me golpeó con fuerza. El olor a naftalina y madera vieja me envolvió, haciéndome recordar mis días de infancia. Caminé por el pasillo, viendo las fotos en las paredes, imágenes de un tiempo que parecía tan lejano. Finalmente, lo encontré en la sala, sentado en su sillón favorito, mirando por la ventana como si esperara que el mundo cambiara por sí solo. «Hola, papá», dije, tratando de sonar animado, aunque mi voz sonaba más apagada de lo que pretendía. «Hola, Lucas». Me miró con esos ojos cansados que solían brillar con vida, ahora solo reflejaban soledad y tristeza. «¿Todo bien?» «Sí, claro. Solo venía a ver cómo estás». Me senté frente a él, sintiendo una punzada de culpabilidad en el estómago. No podía dejar que esa sensación me detuviera. Tenía un plan. «¿Te gustaría un café?», preguntó Joao, intentando encontrar un motivo para sonreír. «No, gracias, papá. Solo quería pasar un rato contigo». Me esforzaba por ser amable, mientras en mi mente empezaban a trazar los planes sobre cómo vender su casa. Mientras conversábamos, no pude evitar notar cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza. El deterioro se hacía evidente, y la ansiedad que ambos compartíamos parecía unirnos en un lazo oscuro. «¿Sabes? A veces me siento un poco solo», murmuró Joao, su voz quebrándose. «No tengo a nadie con quien hablar». Sentí un nudo en la garganta. Quería consolarlo, decirle que todo iba a estar bien, que yo siempre estaría allí. Pero en el fondo, la única cosa que realmente quería era deshacerme de esa carga. «Papá, estoy aquí. No te preocupes, todo estará bien», le respondí, intentando que mis palabras sonaran sinceras. Mientras hablábamos, cada vez que mencionaba la casa, su expresión se tornaba más inquieta. Mi mente luchaba entre la necesidad de actuar y la culpa que comenzaba a asomarse. «Lucas, ¿tienes planes para el fin de semana?», me preguntó, cambiando de tema. «Solo quiero salir un poco, tal vez ir a una fiesta», dije, sin pensar. La idea de estar rodeado de gente, de olvidarme de todo, me atraía como un imán. «¿Una fiesta?». Sus ojos se iluminaron por un instante, pero rápidamente volvieron a la penumbra. «¿No sería mejor que pasáramos tiempo juntos?». «Sí, claro, pero…». Me detuve, sintiendo que mis palabras no encajaban. La verdad era que no quería pasar más tiempo aquí, en esta casa que me recordaba todo lo que había dejado atrás. «Lucas, a veces siento que me estás alejando». Sus palabras resonaron en la habitación con una sinceridad que me golpeó. «No, papá, no es eso. Solo estoy tratando de encontrar mi camino». La defensiva se apoderó de mí. No podía dejar que me afectara. Tenía un plan que debía seguir. La cena llegó y la conversación se tornó tensa. Joao, con su voz temblorosa, comenzó a hablar sobre sus temores. «Lucas, tengo miedo de que me envíes a un asilo. No quiero estar en un lugar así». Su mirada era intensa, como si cada palabra estuviera impregnada de dolor. Tragué saliva, sintiendo como la presión aumentaba en mi pecho. La verdad era que esa era precisamente mi intención, pero no podía decírselo. «Papá, no hay razón para preocuparse por eso. Siempre estaré contigo, lo prometo». Pero en mi interior, sabía que esta promesa era una mentira. A veces, la soledad es más difícil que cualquier cosa, hijo. Joao se quedó en silencio, mirando al plato vacío frente a él. No pude soportar su mirada. La culpa me asfixiaba, pero cada vez que pensaba en lo que podría hacer con el dinero de la venta de la casa, la ansiedad se transformaba en una especie de impulso. «Vamos, papá, no pienses en eso. Todo estará bien». Mis palabras eran un intento desesperado de calmar tanto su ansiedad como la mía. La cena terminó,
y mientras recogía los platos, una sensación de desesperación me invadió. Sabía que tenía que actuar pronto, que el tiempo se me escapaba como agua entre los dedos. «¿Lucas?», me llamó Joao cuando ya estaba por salir. «¿Puedes quedarte un poco más?». «No, papá. Tengo cosas que hacer». La respuesta salió de mis labios antes de que pudiera pensar en lo que realmente significaba. «Está bien, hijo. Solo, cuídate, por favor». La tristeza en su voz me perforó el corazón, pero me dio la vuelta y salí de su casa, llevándome la carga de mis decisiones. En ese momento, la ansiedad me abrumaba, y el peso de lo que estaba por hacer se instaló en mi mente. Caminé hacia mi departamento, sintiendo que mi vida caía a pedazos. La idea de vender la casa de mi padre era un paso hacia la libertad que tanto anhelaba, pero la sombra de la culpa se extendía sobre mí, haciéndome dudar. Lo que no sabía era que cada decisión que tomara a partir de ese momento me llevaría a un lugar oscuro, donde las consecuencias de mis acciones se manifestarían de maneras que nunca hubiera imaginado. La noche caía sobre la ciudad, y mientras me perdía en mis pensamientos, sentí que el camino que había elegido estaba lleno de trampas, y que, al final, tal vez no obtendría lo que realmente deseaba. La mañana del día que llevaría a mi padre al asilo fue gris y opresiva. Las nubes pesadas colgaban sobre Sao Paulo, como si el cielo supiera la carga que llevaba en mi pecho. Al despertar, el eco de la conversación de la cena anterior resonaba en mi mente. Las palabras de Joao, llenas de miedo y dolor, me atormentaban. Pero, en mi interior, una voz más fuerte me decía que debía seguir adelante con el plan. Era hora de liberarme de la responsabilidad que pesaba sobre mis hombros, aunque eso significara traicionar al hombre que me había dado la vida. Cuando llegué a la casa de mi padre, su mirada se encontró con la mía. Sus ojos, una mezcla de sorpresa y desconfianza, me hicieron dudar por un instante. «¿Vas a quedarte a desayunar, hijo?», preguntó con una voz temblorosa. Sentí un nudo en el estómago, pero respondí con frialdad: «No, papá, tengo que irme pronto». Su expresión se apagó, y un silencio incómodo llenó la habitación. Me senté en la mesa, intentando desviar la mirada de su rostro cansado. «Lucas, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres?», preguntó, su voz ahora apenas un susurro. Yo sabía que estaba hablando del asilo, pero también de mí. «Es lo mejor para ti. Necesitas estar en un lugar donde te cuiden», intenté convencerme a mí mismo mientras lo decía. La verdad era que no quería cargar con su angustia, ni con su soledad. Quería salir de esa casa y disfrutar de la vida. El trayecto hacia el asilo fue tenso. La carretera estaba llena de baches, y cada uno de ellos parecía reflejar la turbulencia en mi corazón. Joao miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras yo concentraba mi mirada en el tráfico. «Lucas, hijo, ¿realmente crees que este es el lugar para mí?», preguntó, su voz quebrándose. «Es un buen lugar, papá. Tendrás compañía, actividades». Traté de justificar mis acciones, pero las palabras sonaban vacías, incluso para mí. Al llegar al asilo, la tristeza en los ojos de mi padre se hizo más evidente. La entrada era fría y austera, con paredes pintadas de un blanco impersonal. La recepcionista nos recibió con una sonrisa plana, que no hacía más que acentuar la desolación del lugar. «Bienvenido, don Joao. Vamos a mostrarle su habitación». Mis manos sudaban mientras observaba a mi padre ser guiado a través de aquel lugar que se sentía como una cárcel. A cada paso, sentía que me alejaba de él, que lo dejaba caer en un abismo del que no podría salir. «Lucas, por favor, no me dejes aquí», imploró mi padre, su voz llena de desesperación. Me giré y vi el brillo de las lágrimas en sus ojos. «Papá, esto es lo mejor. Tienes que confiar en mí», respondí, aunque no estaba seguro de nada. En ese momento, el miedo se apoderó de mí, y el deseo de escapar de esa situación me hizo tomar una decisión precipitada: dar la vuelta y salir de allí. «Voy a buscar tus cosas, estaré de vuelta pronto», mentí, y me fui, dejando a Joao solo en ese lugar extraño. Mientras conducía de regreso a casa, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. En cada semáforo, en cada parada, me imaginaba a mi padre sentado en una silla, esperando, sintiéndose abandonado. Pero la presión de mis deudas y mis deseos de disfrutar de la vida seguían empujándome hacia adelante. Necesitaba hacer algo con la casa, y venderla pronto era mi única opción. Así que llamé a un agente inmobiliario, que acordó reunirse conmigo para discutir ofertas. La reunión fue decepcionante. «Lucas, el mercado no está a tu favor. La casa necesita reparaciones, y las ofertas que puedo conseguir no serán altas», dijo la agente, con una expresión de pesar. Mi frustración creció. «¿Qué quieres decir con que no será alta?».
Necesito vender rápido, necesito el dinero, respondí, mi voz apenas conteniendo la ira. Entiendo, pero no puedo prometerte más de lo que el mercado ofrece, insistió, y eso me hizo sentir atrapado. Quería romper algo, gritar, pero en lugar de eso, simplemente asentí. Está bien, acepta la primera oferta que llegue. Solo necesito salir de esto, dije, apesadumbrado. La sensación de haber vendido a mi padre, de haberlo abandonado para siempre, me seguía atormentando. El agente sonrió con una mezcla de compasión y profesionalismo. Lo haré, Lucas. Te mantendré informado. De regreso en el asilo, la atmósfera era completamente diferente. A medida que entraba, el ruido de risas y conversaciones llenas de nostalgia resonaba por los pasillos. Mi padre, sentado en un rincón, miraba a un grupo de residentes que compartían historias. La tristeza en su rostro se había intensificado, y el brillo en sus ojos se había apagado por completo. Me acerqué, pero no sabía qué decir. ¿Cómo te sientes, papá?, pregunté, intentando romper el hielo. No lo sé, Lucas. Estos lugares son difíciles, respondió, su voz temblorosa. He escuchado muchas historias. Todos aquí tienen a alguien a quien extrañar. Las palabras de los otros ancianos resonaban en mi mente. Historias de abandono, de traiciones, de promesas rotas. No estás solo, papá. Estoy aquí, intenté consolarlo, pero la verdad era que mi presencia era una sombra. Él necesitaba más de lo que yo podía ofrecer. Lucas, ¿podrías llevarme a casa?, preguntó, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pronto, papá. Solo un poco más de tiempo, respondí, sin poder mirarlo a los ojos. Mientras me alejaba, una oleada de culpa me envolvió. Sentí que el peso de mis decisiones estaba comenzando a aplastarme. No podía dejar de pensar en cómo había cambiado nuestra relación. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era realmente la vida que quería vivir? Pero en ese instante, tomé una decisión, debía seguir adelante. Necesitaba ese dinero, y la vida que había imaginado no podía esperar. La fiesta, la diversión, todo eso me esperaba. Pero, en el fondo, sabía que la verdadera fiesta ya se había terminado para mi padre. La música vibrante y el murmullo de las risas llenaban el aire mientras me deslizaba por la pista de baile. La fiesta estaba en su apogeo, y yo, Lucas, era el centro de atención. Había vendido la casa de mi padre, Joao, y ahora tenía un poco de dinero en el bolsillo. Pensé que eso significaba libertad, pero en el fondo, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra persistente. «Vamos, Lucas, baila», gritó Javier, mi mejor amigo, mientras me empujaba hacia el centro de la multitud. Solté una risa nerviosa y me dejé llevar por el ritmo. La música era un anestésico para mi conciencia, aunque sabía que cada golpe de la batería resonaba como un recordatorio de lo que había dejado atrás. «¿Qué pasa, amigo? ¿Estás bien?», me preguntó Javier, notando mi expresión distante. Sí, solo un poco cansado», respondí, tratando de ocultar la verdad. La verdad era que la imagen de mi padre, solo y angustiado en ese asilo, me atormentaba. Pero aquí, rodeado de luces brillantes y cuerpos en movimiento, podía olvidar, aunque fuera por un corto tiempo. La noche avanzó, y entre copas de tequila y risas desenfrenadas, me encontré al lado de una chica de cabello oscuro y ojos brillantes. Su nombre era Carla, y con cada palabra que intercambiábamos, sentía que la música se desvanecía. «¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?», le pregunté, sintiéndome audaz. Ella sonrió, y yo supe que había hecho la elección correcta. Fuimos a la terraza del edificio, donde la brisa nocturna me acarició el rostro. Carla se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. «Es hermosa, ¿no?», dijo. «Sí, muy hermosa», respondí, aunque mi mente no podía dejar de pensar en Joao. Aunque no tanto como la compañía, añadí tratando de cambiar de tema. Ella soltó una risa suave. «Eres un buen conversador, siempre usas esas líneas». «Solo cuando la compañía lo merece», contesté, sintiendo un pequeño destello de orgullo. La conversación fluyó, pero cada risa y cada momento de conexión se sentían como un ladrillo más en la pared que estaba construyendo para aislarme de la culpa. La noche siguió, y la música se convirtió en un eco lejano de lo que realmente necesitaba enfrentar. Al día siguiente, mientras el sol se colaba por la ventana de mi departamento, la cruda realidad me golpeó. Me desperté con un dolor de cabeza y un vacío en el estómago. Miré mi teléfono y vi varias llamadas perdidas del asilo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí ignorarlas. Después de todo,
Había una fiesta esa noche y no podía dejar que nada arruinara mi momento. Pero la noche no fue tan fácil como había anticipado. Las luces y la música no lograron ahogar la sensación de incomodidad que crecía en mí. Las risas de mis amigos se convirtieron en ecos vacíos, y Carla, aunque encantadora, no logró distraerme de la creciente ansiedad que me consumía. «¿Qué te pasa, Lucas?», preguntó Carla al notar mi distracción. «Pareces distante». «Es solo cosas familiares», murmuré, sintiendo la presión en mi pecho. Nada de qué preocuparse. Pero en mi interior, sabía que había algo de lo que preocuparme. La llamada del asilo seguía resonando en mi mente. Días después, finalmente decidí responder. La voz en el otro lado, la enfermera, sonaba preocupada. «Lucas, su padre ha tenido una crisis de ansiedad. Necesitamos que venga lo antes posible». «¿Una crisis de ansiedad?», repetí, mi voz temblando. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. «¿Qué significa eso?». «Él está muy angustiado, Lucas. Ha estado llamando su nombre. No quiere comer. Está muy asustado», explicó la enfermera, su tono lleno de compasión. Intenté calmarme, pero la culpa me golpeó con una fuerza aplastante. «Voy en camino», dije, aunque sabía que no quería enfrentar lo que había hecho. Tomé un taxi hacia el asilo. Cada segundo en el tráfico me pareció una eternidad. La ansiedad me invadía, justo como la había sentido tantas veces antes, pero esta vez era diferente. Era más intensa, más real. Cuando finalmente llegué, el ambiente era sombrío. La enfermera me condujo a la habitación de mi padre. Al entrar, vi a Joao sentado en la cama, con la mirada perdida, como si estuviera atrapado en un laberinto del que no podía escapar. «Hola, Paí», dije, tratando de sonar optimista, pero mi voz sonó vacía. Él levantó la vista y su expresión se iluminó momentáneamente, pero luego se desvaneció. «Lucas», susurró, su voz temblorosa. «¿Por qué estás aquí?». «Vine a verte, Paí. Me dijeron que estabas mal», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Mal», repitió, como si la palabra lo hiriera. «¿No te das cuenta de lo que has hecho? Me dejaste aquí. No quiero estar aquí, Lucas». Su dolor era palpable, y cada palabra me atravesaba como un cuchillo. «Paí, yo», intenté justificarme, pero las palabras se negaron a salir. «¿Lo hiciste por el dinero?», interrumpió, su mirada llena de desilusión. «¿Por fiestas? ¿Por mujeres?». «No es así», protesté, sintiendo que la ira comenzaba a burbujear en mi interior. «Yo solo quería que estuvieras bien». «¿Bien? Esto es estar bien», dijo, gesticulando hacia la habitación fría y desolada. «No te necesito, Lucas. Nunca te necesité así». Su declaración me hirió más de lo que podía admitir. Pero, en lugar de sentir compasión, la frustración se apoderó de mí. «¿Y qué quieres que haga? ¿Qué se supone que debo hacer?». «Quiero mi vida de vuelta», respondió, su voz quebrándose. «No esto. No tú». Las palabras resonaron en la habitación, y en ese momento, entendí que había cruzado una línea que no podía volver a trazar. La desilusión en sus ojos era un reflejo de mi propia traición. «Paí, lo siento», fue lo único que logré articular antes de que el silencio se instalara entre nosotros, pesado y doloroso. Las palabras que no dije rondaban en mi mente mientras me sentaba en una silla, incapaz de mirar a mi padre. La culpa ahora era un yugo que no podía soportar. Miré por la ventana, viendo cómo la vida afuera seguía su curso, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Así fue como me encontré atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la realidad que había creado. La fiesta, la diversión, las mujeres, todo eso parecía tan distante y vacío en comparación con el dolor que estaba causando a la única persona que realmente importaba en mi vida. La noche había comenzado con luces brillantes y risas, pero ahora estaba sumido en la oscuridad de mis propias decisiones. «Lucas», oyó mi padre de nuevo, su voz apenas un susurro. «No sé si alguna vez podrás entender lo que has hecho». Mientras lo miraba, vi la tristeza reflejada en sus ojos y supe que, en ese momento, no solo lo había perdido a él, sino también a mí mismo. La música sonaba a todo volumen, y las luces parpadeantes de la fiesta iluminaban el pequeño departamento que había sido mi refugio durante esos días de excesos. Entre risas y brindis, me sentía como un rey en mi propio reino. Era una sensación embriagadora, como si todas mis preocupaciones se desvanecieran en el aire denso del alcohol y el humo de los cigarrillos. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una voz susurraba que todo esto no era más que una ilusión pasajera. «Lucas, ven, ven», gritó Carla,
Una mujer encantadora que había conocido esa misma noche. Se movía con una seguridad que me atraía como un imán. Tenía el cabello largo y oscuro, y sus ojos brillaban con un destello de travesura. Me sonrió, y en ese instante, sentí que todo lo que había dejado atrás, todo lo que me atormentaba, se desvanecía en su presencia. «¿Qué pasa?», le respondí, acercándome a ella, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía realmente vivo. «Vamos a bailar», dijo, tomándome de la mano y llevándome hacia el centro de la sala. La música vibraba a nuestro alrededor, y mientras movíamos nuestros cuerpos al ritmo de la música, perdí por completo la noción del tiempo. Todo lo que existía era ella y yo, en ese momento, en esa burbuja de felicidad efímera. Más tarde, mientras nos sentábamos en el sofá, con copas de vino en mano, Carla me miró con curiosidad. «¿Y tú? ¿Qué haces en la vida, Lucas?», preguntó, sus ojos fijos en los míos. «Vacilé. La verdad era que no estaba seguro de cómo definirme. ¿Era un vendedor? ¿Un fiestero? ¿Un hijo que había abandonado a su padre? Bueno, en realidad, estoy buscando nuevas oportunidades. Algo emocionante». «¿Algo emocionante?», repitió, riendo suavemente. «Eso suena interesante. ¿Tienes algo en mente?». Me encogí de hombros, intentando ocultar la verdad. No quería que la sombra de mis decisiones pesara sobre la noche. En su presencia, todo parecía posible. «Quizás un viaje», dije, dejando que la idea fluyera. Un viaje sonaba tan bien, tan liberador. Carla sonrió, y por un momento, me olvidé de Joao, de cómo lo había dejado en el asilo, de cómo lo había traicionado. La noche se desvaneció en risas y promesas de un futuro brillante, y cuando finalmente me despedí de Carla, su número de teléfono guardado en mi bolsillo, sentí que había encontrado algo más que una simple conexión. Había encontrado una razón para seguir adelante, para olvidar el pasado. Sin embargo, a medida que los días pasaban, me sumerjo cada vez más en la nueva relación. Las fiestas se convirtieron en mi refugio, y Carla en mi salvadora. Pero a medida que me adentraba en este mundo de luces y risas, la figura de mi padre se desvanecía en la distancia. Las llamadas que solía hacerle se hicieron cada vez más raras, y cada vez que pensaba en él, una punzada de culpa me atravesaba el pecho. Sin embargo, rápidamente la ahogaba en un trago más de tequila, distrayéndome en la compañía de amigos y desconocidos. Una tarde, mientras preparaba una de esas fiestas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Carla. «¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana? Estoy organizando un viaje con algunos amigos. Va a ser increíble». Mi corazón dio un vuelco. La idea de un viaje sonaba perfecta, una oportunidad de escapar de todo. Pero, en el fondo, una voz interna me recordó que debía visitar a mi padre. Sin embargo, la emoción de la propuesta era demasiado intensa para resistir. «Claro, cuenta conmigo», respondí, casi sin pensarlo. La decisión fue instantánea, como si la adrenalina de la fiesta hubiera tomado el control de mi mente. Los días pasaron volando, y mientras preparaba mi maleta para el viaje, la imagen de Joao se desdibujaba cada vez más. A veces, me preguntaba cómo estaría, si se sentiría solo o si había encontrado algo de consuelo en el asilo. Pero esas preguntas se desvanecían rápidamente, ahogadas en la ilusión de diversión que había tejido a mi alrededor. El día del viaje, el sol brillaba intensamente, y el aire fresco del mar prometía un escape perfecto de la realidad. A medida que el auto avanzaba hacia la playa, me sentía como un niño que espera abrir sus regalos. La risa de Carla y sus amigos resonaban en mis oídos, llenando el coche de una energía vibrante que me hacía olvidar todo lo que había dejado atrás. «Esto va a ser épico», grité, levantando mi copa de plástico en un brindis improvisado. «Por los buenos momentos y las nuevas aventuras», exclamó Carla, chocando su copa contra la mía. El viaje fue un torbellino de emociones. La playa nos recibió con su cálida brisa y el sonido relajante de las olas. Nos instalamos en un pequeño hotel y, en cuestión de horas, nos encontrábamos en la arena, riendo y disfrutando del sol. Era como si cada rayo de luz borrara un poco más de la carga que había llevado sobre mis hombros. Pero mientras disfrutaba de esa libertad, un pequeño rincón de mi mente seguía susurrando sobre Joao. Había promesas que había hecho, momentos que había dejado de lado. La culpa intentaba asomarse, pero la risa de Carla me envolvía, y cada vez que la miraba, me prometía que todo esto valía la pena. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de una fogata. Las llamas danzaban, y el ambiente se llenó de música y risas. Todo parecía perfecto. Sin embargo, en medio de la diversión, un mensaje de texto llegó a mi teléfono.
Era del asilo. Estimado Lucas, sentimos informarle que Joao está pasando por un momento difícil. Le agradeceríamos que viniera a visitarlo. Mi corazón se detuvo. Esa simple notificación me golpeó como un balde de agua fría. Miré a Carla, quien estaba inmersa en una conversación animada con los demás. ¿Qué pasa?, me preguntó, notando mi expresión. Es mi padre, susurré, la culpa emergiendo con fuerza. ¿Qué tiene? Su voz se tornó seria. Están diciendo que no está bien, que debería ir a verlo. La angustia en mi pecho creció como un monstruo. Lucas, ¿por qué no vuelves y lo visitas?, sugirió, pero en su tono había una mezcla de comprensión y frustración. No puedo. Estoy aquí ahora. Mi voz se quebró. Sabía que estaba siendo egoísta, pero la idea de dejar esta fiesta, de regresar a la realidad, me aterraba. Pero tu padre necesita de ti. Su mirada era intensa, como si intentara atravesar la neblina de mis pensamientos. Lo sé, pero... vacilé, buscando excusas. Pero en mi interior, la verdad era clara. Estaba eligiendo seguir adelante, ignorando el dolor que había causado. El resto de la noche pasó en un torbellino de risas y música, pero una sombra oscura se había instalado en mi pecho. Mientras las olas rompían en la playa, sentía que la distancia entre mi padre y yo se hacía cada vez más grande. Sin embargo, la risa y la emoción de vivir al máximo me mantenían atrapado en un ciclo del que no quería escapar. La culpa se convirtió en un eco lejano, un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero que no podía enfrentar. Estaba en el avión, sintiendo como el ruido de los motores se convertía en un murmullo distante. Miraba por la ventana, pero el paisaje que se deslizaba debajo de mí se sentía tan ajeno como mi propia vida. Carla, sentada a mi lado, no podía dejar de hablar sobre sus planes, sus sueños, sus ambiciones. Su voz era un canto de sirenas que me mantenía distraído de la tormenta que se estaba formando en mi interior. Me había deslizado en su mundo, lleno de colores y promesas, pero, al mismo tiempo, la culpa me carcomía por dentro. «Lucas, ¿me escuchas?», me preguntó, y por un momento, la realidad se desvaneció. «Claro, claro, solo estaba pensando», respondí, tratando de sonreír, de parecer interesado. Pero la verdad era que mi mente estaba lejos, atrapada en el asilo, en la mirada de mi padre cuando lo dejé allí. Esa mirada de traición. «Tienes que dejar de pensar tanto. Vamos a disfrutar este viaje», insistió Carla. Su energía era contagiosa. Pero había un peso en mi pecho que no me dejaba respirar. Días antes, había estado en el asilo, mirando a mi padre sentado en un rincón, perdido entre sus propios pensamientos. «¿Por qué me has traído aquí, Lucas?», me había preguntado, su voz temblando. «No necesito esto. Solo quiero que me cuides». «Es por tu bien, papá», le había gritado, sintiendo que la ira y la culpa se entrelazaban en mi pecho. «No puedo estar contigo todo el tiempo. Necesito mi espacio». Ahora, mientras el avión atravesaba las nubes, la realidad de mi elección me golpeaba con fuerza. Carla no estaba interesada en una relación seria. Su risa era liviana, pero no estaba a mi lado por amor, estaba ahí por diversión, por el momento. Y yo había dejado a mi padre atrás, en un lugar donde se sentía tan solo como un náufrago en una isla desierta. «Lucas, ¿qué te pasa?», me preguntó Carla, notando mi silencio. «Nada, solo... es que he dejado a mi padre en el asilo. Me siento un poco culpable», admití, la sinceridad brotando de mis labios como un viejo amigo. «No es tu responsabilidad, cariño. Él se las arreglará. Tú tienes que vivir tu vida», respondió con una despreocupación que me hizo sentir aún más culpable. Cerré los ojos, intentando bloquear sus palabras. Cuando regresé a Sao Paulo, la realidad me golpeó de nuevo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje del asilo. «Llamamos para informarle que su padre ha sufrido una caída y está en el hospital». El mundo se detuvo por un momento. La culpa se transformó en terror. «¿Todo bien?», preguntó Carla al ver mi rostro pálido. «No, tengo que irme. Mi padre...». No pude continuar. Salí corriendo hacia la salida del aeropuerto, sin mirar atrás. El viaje al hospital fue un torbellino de pensamientos. Recordé las veces que me había dicho que necesitaba estar en casa, que no quería ser una carga. Pero, ¿quién era el verdadero carga aquí? Cuando llegué, el pasillo del hospital parecía interminable. Cada paso que daba era un recordatorio de mis decisiones. Finalmente, llegué a la habitación y ahí estaba Joao, acostado en la cama, con una expresión de vulnerabilidad que nunca había visto en él. Su cabello blanco estaba desordenado y su piel lucía pálida.
Me sentí como un intruso en su sufrimiento. Lucas, susurró, apenas levantando la vista. Papá, lo siento tanto, dije, acercándome lentamente. La culpa me aplastaba, pero también había un destello de esperanza en mi corazón. Quizás aún había tiempo para remediar mis errores. No, no me digas eso. Su voz temblaba. Estuve bien hasta que me dejaste aquí, en este lugar. La caída no fue solo física, hijo. Fue por ti. Las palabras me atravesaron como un puñal. Intenté hablar, pero la emoción me ahogaba. Era como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en mi garganta. Papá, yo... Comencé, pero la ansiedad que había estado reprimiendo durante tanto tiempo estalló en mi interior. Los recuerdos de nuestra última conversación regresaron. Cada detalle, cada mirada de decepción. Lucas, por favor, no, dijo, notando mi angustia. No quiero que te sientas así. No puedo soportar verte sufrir por mí. No puedo evitarlo. Te dejé solo cuando más me necesitabas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No sé cómo arreglar esto. Solo quédate conmigo, por favor. Su voz era una súplica. No necesito que todo esté bien. Solo necesito que estés aquí. Y en ese momento, todo lo que había estado sintiendo se desbordó. La culpa se transformó en una tristeza profunda. Me incliné hacia él, y lo abracé, sintiendo como su cuerpo frágil se hundía en mis brazos. Era como un niño asustado buscando consuelo. No sé cómo seguir adelante, papá. Todo parece un caos. Mi voz era un susurro, vulnerable en su fragilidad. A veces, lo único que necesitamos es reconocer que hemos fallado. Me miró con sus ojos cansados, pero había una chispa de comprensión en ellos. No eres perfecto, Lucas, y tampoco lo soy. Pero podemos intentar ser mejores. Lo prometo, papá. Haremos esto juntos. Las palabras salieron de mi boca como un mantra, un intento de redención. Justo cuando sentía que la luz comenzaba a brillar en nuestro oscuro túnel, un ataque de ansiedad lo tomó de sorpresa. Su respiración se volvió irregular, y su cuerpo temblaba. ¡Papá! Grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí nuevamente. ¡Médico! ¡Ayuda! En esos momentos, comprendí que, a pesar de mis errores, había una conexión entre nosotros que aún podía ser reparada. Mientras los médicos se apresuraban a entrar, supe que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Sin embargo, en mi corazón, sabía que no podía seguir huyendo. La verdad era que yo también necesitaba ayuda, y mi padre, a pesar de su dolor, era el único que podía dármela. La vida se había convertido en una serie de decisiones que me habían llevado hasta ese punto, y ahora, enfrentando las consecuencias, finalmente comenzaba a entender que la verdadera libertad no se encontraba en escapar de mis responsabilidades, sino en enfrentar mis miedos y aprender a cuidar de aquellos que realmente importan. La angustia me envolvía como un manto pesado mientras subía las escaleras del asilo. Había pasado semanas en un torbellino de fiestas y excesos, evadiendo la verdad que había dejado atrás. Ahora, al ver a mi padre, Joao, en una cama de hospital, me sentía como un niño perdido. La idea de llevármelo de regreso a casa se había formado en mi mente como una última oportunidad de redención. Sin embargo, al llegar a nuestra antigua casa, el horror me golpeó con la fuerza de un tren. ¿Esto es una broma?, murmuré, mis ojos escaneando la escena. La casa que había conocido toda mi vida ya no estaba. En su lugar, había un letrero de "Se vende" con un número de contacto que parecía burlarse de mí. La sensación de vacío se apoderó de mi estómago mientras giraba hacia Joao, que estaba a mi lado, con su rostro arrugado y cansado. ¿Qué pasó, Lucas?, preguntó, su voz temblando de miedo y confusión. ¿Por qué no estamos en casa? No lo sé, papá. No lo sé, respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Mi cabeza giraba en un torbellino caótico de pensamientos, recordando cómo había vendido la casa a un precio ridículamente bajo, pensando que podría disfrutar de la vida sin las cadenas de esa responsabilidad. Pero ahora, parado aquí, la verdad me golpeaba con una claridad brutal. Había perdido no solo un lugar, sino también un hogar. ¿Dónde vamos a vivir? La voz de Joao era un susurro quebrado, y su mirada se llenó de desesperanza. Vamos a encontrar un lugar, papá. No te preocupes. Tal vez podamos quedarnos con algún familiar o... balbuceé, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. La realidad se estaba convirtiendo en un abismo oscuro y profundo del que no sabía cómo escapar. Mientras caminábamos por la calle, la ansiedad se apoderó de mí.
Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. La libertad que había anhelado se sentía como una prisión. No tenía dinero suficiente para rentar un lugar decente y cada opción que consideraba parecía más desesperada que la anterior. La idea de vivir en la calle, o peor, en un refugio, era aterradora. «Lucas, estoy cansado», dijo Joao, su voz apenas audible. «No sé si puedo seguir así». «Papá, por favor, aguanta un poco más. Vamos a encontrar algo. Te prometo que no te dejaré solo», respondí, tratando de infundirle un poco de esperanza. Pero la verdad era que no sabía cómo cumplir esa promesa. La culpa me consumía, y la presión de nuestra situación era cada vez más abrumadora. Finalmente, nos detuvimos en un parque. Las hojas de los árboles crujían con el viento, y los niños jugaban a lo lejos, riendo despreocupadamente. Me senté en un banco, sintiendo el peso de mis decisiones caer sobre mí. Miré a mi padre, que se había encogido en su propio abrigo, como si quisiera desaparecer. «Lucas», comenzó, su voz temblando, «¿por qué me llevaste al asilo? ¿Por qué me dejaste?». Las palabras de mi padre eran un puñal en mi corazón. No quería, no sabía qué hacer. Pensé que era lo mejor para ambos, contesté, sintiendo lágrimas arder en mis ojos. Pero ahora entiendo que estaba equivocado. Siempre quise que estuvieras a mi lado, hijo. No necesitaba lujos ni fiestas, solo tu compañía. Me dejaste solo en el momento en que más te necesitaba, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente como un eco de culpa. «Lo sé, papá, lo sé», murmuré, sintiendo que el peso de su decepción era más pesado que cualquier carga que hubiera llevado antes. «Siento mucho haberte fallado». Pasaron unos minutos en silencio, y mientras observaba a los niños jugar, me di cuenta de que el tiempo no se detiene. Mi vida había estado llena de diversión y excesos, pero ahora todo eso se sentía vacío. Miré a mi padre, que parecía más pequeño y vulnerable que nunca. «¿Dónde vamos ahora, Lucas?», preguntó, su voz llena de resignación. «No lo sé, papá. Voy a buscar un lugar para vivir. No podemos quedarnos aquí», respondí, pero en el fondo, sabía que no tenía un plan. La desesperación se apoderó de mí de nuevo, y la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida se hizo más intensa. Mientras recorríamos las calles, la ansiedad se convirtió en una sombra constante. Las luces de la ciudad parpadeaban a mi alrededor, pero no había alegría en ellas. Todo lo que había deseado se había desvanecido, y lo que quedaba era un vacío abrumador. «Lucas, ¿podemos ir a la casa de tu tía Marta?», sugirió Joao con un hilo de esperanza en su voz. «Tal vez», respondí, pero la idea de enfrentar a mi familia me llenaba de temor. Había estado tan concentrado en mis propios deseos que había olvidado que aún había personas que se preocuparían por nosotros. Finalmente, decidí que no podía dejar a mi padre en la calle. «Vamos a buscarla», dije, tratando de infundir un poco de confianza en mi voz. «No sé si nos aceptará, pero no tengo otra opción». El camino hacia la casa de mi tía era una mezcla de recuerdos y sombras del pasado. Había pasado tantas navidades allí, riendo y compartiendo momentos con la familia. Pero ahora, sentía que esos recuerdos eran una burla de lo que había perdido. Cuando llegamos, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba mi tía Marta, con una expresión de sorpresa en su rostro. «Lucas, ¿qué ha pasado?», preguntó, mirando a Joao que se encontraba a mi lado, visiblemente cansado y asustado. «Necesitamos ayuda, tía. No tenemos a dónde ir», le dije, sintiendo que la culpa me oprimía el pecho. «Claro, claro. Pasa, por favor», respondió ella, y aunque su voz era amable, podía ver en sus ojos la preocupación. Mientras entrábamos, la realidad se asentaba sobre mí. Estaba a punto de perder todo lo que había construido, y la vida que había elegido estaba desmoronándose. Miré a Joao, que se sentó en el sofá, y su expresión de incertidumbre me atravesó como una flecha. «Lo siento, papá», volví a murmurar, sin saber si alguna vez podría reparar el daño que había causado. Mientras tanto, el eco de mis decisiones resonaba en mi mente, recordándome que, en mi búsqueda de la libertad y la diversión, había arruinado mi relación con el único que realmente importaba. Y así, al mirar hacia el horizonte, comprendí que había perdido no solo a mi padre, sino también a mí mismo. La angustia y la culpa me acompañarían siempre, y en ese momento, sentí que el verdadero castigo era vivir con el peso de mis decisiones egoístas. ¿Esta historia te hizo pensar en alguien que podría vivir algo similar? Entonces, no te lo guardes solo para ti. Envía el video ahora mismo a esa persona y deja que se sumerja en esta aventura contigo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos misterios que vienen. Hasta el próximo video.